Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí en este espacio que el Centro de Fe y Culturas quiere ofrecerle a todos ustedes para acompañarlos, para llevarles un mensaje de fe, de esperanza, también de amor en esta sociedad que tanto nos está reclamando que unos y otros vivamos más pendientes de los demás. Les contábamos en el programa pasado que vamos a estar hablando de las virtudes, esas características, esas capacidades, esa manera de vivir que tenemos, que nos invita el cristianismo y que debemos tener los humanos para construir una mejor sociedad. Nuevamente tenemos para hablar de este tema al director del Centro de Fe y Culturas, el padre Gabriel Ignacio Rodríguez. Padre, un cordial saludo. Gracias, Jenny, muy cordial saludo también para todos los televidentes. Bueno, qué grato estar hablando con usted de este tema que es un camino de vida, que nos invita a tener como el cuaderno. Yo recuerdo cuando uno era chiquito y le daban una hoja en blanco, uno tenía que meter otra hoja con rayas para poder escribir derecho. Estos mensajes que usted nos da son esa especie de hoja de rayas rayada para que no nos torzamos en este camino hacia las almas y a Jesús. Y estamos haciendo este programa, Padre, sobre las virtudes, y yo lo quiero enmarcar en un momento muy importante para la Iglesia Católica, para todas las personas que tenemos fe, y es la Semana Santa. Porque esa Semana Santa reúne el almendrón de lo que nosotros creemos, la pasión de Jesucristo, que lo hace por nosotros, por ese amor a sus hijos, pero lo más importante, la resurrección. Es un Dios que vive, es un Dios que está aquí, presente, no es un Dios muerto, al que creemos y al que adoramos y al que seguimos. ¿Cómo se relaciona este momento tan importante de la Iglesia Católica con las virtudes, con este tema que el Centro de Fe y Culturas nos está proponiendo trabajar, reflexionar y hablar? Habíamos dicho que las virtudes son esos hábitos operativos, positivos, que te conducen hacia el bien. Incluso habíamos también mencionado que hay una inmensa posibilidad o un inmenso elenco de virtudes o de maneras de caminar hacia el bien absoluto que es Dios. Hay una inmensa posibilidad de hábitos positivos que nos construyen como personas. Al celebrar la Semana Santa, pues estamos simplemente recordando ese compromiso total de Jesús por la humanidad, viviendo de una manera tal que entró en contradicción con el sistema espiritual y religioso y político judío. Pero Jesús no retrocedió. Jesús mostró un rostro de Dios compasivo, un rostro de Dios cercano a las personas, un rostro de Dios que acentuaba la invitación a que todos viviéramos amorosamente. Y, por supuesto, eso no lo dijo Jesús simplemente a nivel teórico, Él encarnó esa forma de ser o de hablar o de expresar quién era Dios. Por eso tendríamos que decir que Jesús encarnó un sinnúmero de virtudes extraordinarias y como eran hábitos profundos y convicciones hondas de su vida, encarnándolas, las virtudes, tuvo la capacidad de confrontarse con un sistema religioso judío que percibió que un hombre tan virtuoso como Jesús o un hombre virtuoso a la manera de Jesús no podía seguir viviendo y por eso fue condenado y llevado a la cruz. Cuando decimos que Jesús encarnó muchas virtudes, sí, encarnó la virtud del amor, es la fundamental, es, si quieres, la virtud global que Jesús encarna. La predilección de Jesús por los débiles, por los frágiles, por los humildes, la actitud o la virtud de Jesús de ser profundamente misericordioso y compasivo con quien sufría, con el enfermo, con el necesitado, con el ansioso de salir de un mal. No importa que tuviera que pasar por encima de las prescripciones legales judías, porque para Jesús lo fundamental era vivir esa virtud de la compasión, de la ayuda, del servicio, de la solidaridad, del respeto del otro, de la
de la gratuidad de su servicio, de su generosidad. O sea, Jesús es un dechado de virtudes. Y por eso muchas veces decimos que la llamada a un cristiano, a un creyente, a alguien que tiene a Jesús en su corazón, es que sea un dechado de virtudes. Que en su manera de vivir, cada acción, cada forma de enfrentar la realidad sea una manifestación de ese bien que lleva en su corazón y que transmite a los otros. ¿Qué efectos tiene en la sociedad actual vivir las virtudes? Bueno, yo creo que nuestra sociedad no sería posible si no hay en cada uno de los que componemos la sociedad una serie de hábitos positivos que nos llevan a convivir con los demás. Una sociedad, para poder ser sociedad, necesita hombres y mujeres virtuosos. Y mientras más virtuosos sean, mejor será esa sociedad. E incluso tendrá un parámetro ético más alto en la medida en que los hombres y las mujeres de esa sociedad sean más profundamente virtuosos. Si hablamos de una sociedad, estamos hablando de una convivencia humana en la que esos individuos que están allí, cada uno de ellos pone lo mejor de sí para hacer posible la convivencia con los demás. Piensen ustedes en una sociedad sin la virtud de la laboriosidad. Pensemos en una sociedad sin la virtud de la responsabilidad social. Pensemos en una sociedad sin la virtud de la justicia o sin la virtud del orden. Y así podríamos seguir sucesivamente, pero pensemos en una sociedad que vive, una sociedad virtuosa que se preocupa por la solidaridad, por la laboriosidad, por la corresponsabilidad de todo lo que es público. Una sociedad virtuosa en la medida en que es auténtica, busca la verdad, busca que todos puedan ser formados, sabios, conocedores de lo que es el ser humano y sus riesgos. O sea, la virtud del autoconocimiento, la virtud de saber que solamente en la medida en que nuestros hábitos sean positivos y ayuden a otros, podemos ser sociedad. Padre Gabriel Ignacio, ¿qué virtudes nos están haciendo falta ahorita como sociedad? Esta sociedad actual, ¿qué virtudes no están cultivando, no estamos cultivando? Mire, a mi juicio, pues sin duda, Colombia es un país con unas grandes riquezas naturales. Y Colombia es un país con 50 millones de habitantes cuya gran mayoría son personas virtuosas, trabajadoras, responsables, juiciosas, en la medida en que cuidan de su familia. Pero ciertamente tenemos en todos, en unos más y en otros menos, un conjunto de hábitos que nos destrozan como sociedad. Y en ese sentido se muestra que somos una sociedad espiritualmente enferma y que necesitamos efectivamente cuidar mucho más de la interioridad de cada uno de nosotros. Cuando digo esto, estoy pensando de la capacidad de reflexión de cada hombre y de cada mujer, de una mayor capacidad de formación, de educación, de cultivo del ser humano para que su nivel cultural y su nivel de asimilación de valores en virtudes florezca y podamos en ese sentido convivir mejor. ¿Qué nos haría falta como virtudes? Yo creo que nos hace falta la virtud de la cooperación, de la ayuda, de la generosidad, de la solidaridad, del respeto de lo público. Eso es una virtud muy importante, porque lo que es público es de todos. De la posibilidad de construir sobre lo construido, eso también es una virtud, porque nos hace sentir a todos corresponsables de lo que hizo la generación anterior para construir nuevas realidades sobre lo que tenemos. En ese sentido, yo creo que la sociedad colombiana
si cultivara más la virtud de ser constructivos a partir de lo que hemos logrado, para lograr que esos bienes y logros obtenidos hasta el momento puedan extenderse y puedan permitir una sociedad en la que otros también estén incluidos, sería una virtud maravillosa. Construir sobre lo construido. Muchos de los que nos preocupamos por temas de opinión pública y realidades del país, nos estamos encontrando con que los teóricos y sociólogos de distintas disciplinas se está hablando de un mal que está quejando no solo a Colombia, no solo, sino mundial, y es la polarización. O sea, ese no aceptar la diferencia, no aceptar opiniones distintas, esa polarización no nos habla de una falta de virtud. Sin duda. Nos manifiesta que estamos siendo incapaces de ponernos en contacto con aquel que piensa diferente y que actúa de manera diversa. Nos está mostrando que estamos absolutizando lo que cada uno ve, piensa y considera como si fuera la única verdad y el único ángulo desde el cual podemos aproximarnos a la realidad. Cuando una sociedad o cuando los seres humanos nos polarizamos, estamos cayendo en un mal. Y si lo hacemos un hábito, estamos realmente consolidando un vicio como un elemento de nuestra cultura. Y es muy importante entonces desarrollar el hábito de escuchar, de preguntar, de examinar lo que es diferente para percibir en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Cuando manifestamos preguntas a alguien que no piensa como nosotros, no quiere decir que lo estemos juzgando. Y quien recibe una pregunta de otra persona porque piensa diferente o ve las cosas de manera diferente, no nos está colocando en una situación de inseguridad, no nos está descalificando. Hay un elemento muy bello en la espiritualidad ignaciana que se propone antes de los ejercicios espirituales y que en realidad expresa lo que es la experiencia cristiana, y es salvar la proposición del otro. Y si uno percibe que la proposición del otro está equivocada, lo lógico y lo recomendable y lo humano y lo ético y lo espiritual y lo evangélico sería preguntarle: ¿por qué piensas así? ¿Cuáles son las razones por las cuales estás fundamentando tu pensamiento o tu manera de actuar de ese modo? Y comprendida la otra persona, visto sus argumentos, si la persona está equivocada, dice bellamente San Ignacio, ayúdesele a que comprenda su error o que vea las deficiencias de su razonamiento. Pero como tú puedes ver y como los televidentes pueden ver, es una actitud completamente distinta a la polarización. Mientras la polarización hace que yo busque a aquellos que piensan igual que yo para consolidar mi ángulo de visión y para rechazar, condenar, incluso para elaborarme una imagen mental negativa de quien piensa distinto y empezar a rechazar a quien piensa distinto, incluso a condenarlo. Esa actitud de polarización es ciertamente una destrucción del tejido social. Además de familias, uno se encuentra con mucha frecuencia que le dicen, no, es que en mi casa no se pudo hablar de este tema, ya no podemos volver a hablar de este tema, de este otro, porque hay divisiones, porque hay ofensas, porque... Entonces, siento yo escuchándolo hablar, deberíamos trabajar más la tolerancia como un valor social. Incluso como una virtud, es una virtud. El valor, la tolerancia lo tenemos claro como idea, pero lo clave aquí es hacerla una virtud, es decir, un modo de comportamiento, un hábito. Es interesante que el Concilio Vaticano II, por primera vez, el pensamiento cristiano propone la tolerancia con el otro claro, como una virtud que hay que cultivar, que hay que desarrollar, que hay que preocuparse por mantenerla. Entonces, si somos hombres y mujeres creyentes, sepamos, y es importante tenerlo presente,
que esa capacidad de acoger el pensamiento del otro no quiere decir que yo tenga que aceptar lo que el otro piensa. Puede ser que pensemos de manera distinta, pero de aceptar que el otro piensa distinto y saberle preguntar al otro por qué lo piensa así, desde qué ángulo está considerando esos aspectos que expresa. Entonces, el espíritu de tolerancia y el hábito, la virtud de tolerar que otros ejerzan su reflexión, su pensamiento de manera autónoma, de manera libre, es un elemento de nuestra cultura. Antes estábamos acostumbrados a vivir en una cultura donde todos pensábamos lo mismo. No, la cultura humana ha ido evolucionando poco a poco para darnos la posibilidad de ver los muy diversos ángulos desde los cuales cada individuo reflexiona, piensa, valora las cosas. Y yo creo que esa comunicación nos enriquece a todos. Nos saca de las pobrezas y de las inseguridades que manifestamos cuando no somos incapaces de expresar tranquila y serenamente nuestro pensamiento, aunque haya alguno que diga, no estoy de acuerdo. Bueno, ¿por qué no estás de acuerdo? Lo importante en estos casos, cuando hay diferencia de opiniones, es para poder continuar conviviendo juntos, en familia, en el trabajo, es ver en qué medida llegamos a acuerdos, qué puntos tenemos en común. De qué manera podemos ir construyendo consensos. Esa es la sociedad. La sociedad es esa posibilidad que tenemos los seres humanos de construir un consenso para convivir y construir un futuro común. Yo quiero volver sobre una virtud que me parece también fundamental para la convivencia y para la construcción de sociedad, y es el respeto. Porque además veo que como que se nos va perdiendo. Entonces ve uno a niños chiquitos casi que regañando a sus papás y uno dice, hombre, ¿y el respeto dónde está? Y ve uno a los estudiantes que ofenden y que se mofan o hacen de sus maestros. O sea, distintas situaciones de la vida donde uno dice, hombre, esta sociedad ya no cree, ya no tiene la virtud del respeto. Y usted la mencionaba ahorita, ¿por qué no le hacemos un poco de énfasis en esta virtud? Quiero añadir algo. La tolerancia no quiere decir, la virtud de la tolerancia no quiere decir relativismo. Cualquier cosa vale. No. Yo creo que el razonamiento humano te permite descubrir dónde están los valores y por lo tanto qué es más valioso que otras cosas. Y en ese sentido hay jerarquía de valores, pero pasar de la tolerancia o la tolerancia como virtud a la imposición, al autoritarismo, en el que yo impongo a los demás lo que creo que debe ser, ya es pasar por encima de los demás. Y eso es, como tú bien lo acabas de señalar, un irrespeto al otro. Yo creo que una de las virtudes fundamentales que quiere la fe cristiana que vivamos es la acogida del otro, el respeto del otro. Y cuando hablamos del respeto del otro, estamos mirando al otro desde el punto de vista de su capacidad de pensar, de su capacidad de ejercer la libertad, de su capacidad de tomar decisiones, de su capacidad de responder por sus acciones. Y en ese sentido, yo creo que en la medida en que haya un respeto del otro, una consideración del otro, de entender al otro, de descubrir que el otro tiene sentimientos y miradas diversas a las mías, yo creo que estoy dándole mayor espacio a vivir lo que tan bellamente el cristianismo nos propone, que es el amor y el reconocimiento de esa dignidad humana que la otra persona tiene, que le viene de Dios. Incluso es muy importante saber que Dios está trabajando en el corazón del otro, en la conciencia del otro, y que en ese sentido el respeto es, por esa realidad, si quieres, espiritual y divina que está trabajando en el otro, es clave, es importante. Si ese planteamiento del otro no coincide con lo tuyo, pregunta. Pon argumentos en sentido contrario, porque yo creo que la experiencia cristiana
A todos nos está invitando a usar la razón y a agudizar nuestra capacidad de argumentación, siempre en una forma auténtica, verdadera, transparente, para que los seres humanos construyamos puentes lógicos, razonables entre unos y otros y podamos encontrar consensos para actuar en común. Y el reto clave, pienso yo, es mantener la comunión. Yo creo que ahí hay un valor fundamental, la unión, la comunión es fundamental. Y eso significa, si queremos mantener ese valor, también tendremos que vivir virtudes tales como la renuncia, por ejemplo, a mis intereses, la capacidad de buscar puntos de acuerdo con los otros. Eso es una virtud también. Conciliar es una virtud. ¿Por qué? Porque me permite tender puentes, porque me permite crear comunión, porque me permite, en función de la verdad. Todo esto sin traicionar, digamos, valores, verdades, el amor, el respeto por el otro. Uno sentiría como que una virtud va encadenada a otra y otra, o sea, no existen las virtudes así como tubos de ensayo, aquí está, no, sino que van unidas como una cadena, unidas unas a otras. Sí, ellas van unidas, es un vaso, hay vasos comunicantes profundos entre unas y otras. Las virtudes se refuerzan unas a otras. ¿Por qué? Porque las virtudes son hábitos que nos conducen hacia el bien, de la búsqueda del bien, de encarnar el bien, y el bien es uno solo. El bien es uno solo. En la fe lo llamamos Dios. Si quieres, para quienes no tienen fe, el bien lo podrían llamar como el bien común, el bien más general, el bien de la especie humana. Pero ahora ni siquiera el bien de la especie humana, sino que es el bien de la vida, porque también tenemos que incluir la creación. Entonces, las virtudes se comunican unas con otras. Y por eso quien trabaja por una sola virtud, quien se esfuerza en vivir una virtud, va alcanzando las otras poco a poco. ¿Por qué? Porque ellas se comunican entre sí. Entonces, quien es responsable es una persona que tiene cuidado de sí misma y cuidado de los demás, porque le responde a los demás con lo que los demás esperan de mí, con lo que se espera de mí en el trabajo, en la familia. Quien es laborioso lo hace en función también de una sociedad y en función de su familia y en función del testimonio que pueda dar. Por eso es muy importante saber que quien vive una virtud está dándole la posibilidad de vivir muchas otras virtudes también. Pues muchas gracias, Padre Gabriel Ignacio. Ya tenemos aquí también un panorama grandísimo de trabajar virtudes para la vida social. No solamente para yo ser una buena persona, sino para que mi entorno, mi familia y todos seamos mejores. Gracias por estar con nosotros, síganos en redes sociales y esté pendiente de la programación de nuestro canal.